Carbohidratos, el macronutriente más consumido del mundo. Los carbohidratos son el macronutriente más consumido del mundo y al mismo tiempo el más mal entendido. En los últimos 30 años han sido acusados de causar obesidad, diabetes, inflamación y adicción. También han sido defendidos como el combustible esencial del cerebro y el músculo. Ambas afirmaciones contienen algo de verdad, pero ninguna es la historia completa. El problema no son los carbohidratos. El problema es que la conversación popular mezcla en un mismo saco el arroz integral, la glucosa del cerebro, el pan blanco industrial y el jarabe de maíz de alta fructosa, como si fueran la misma sustancia con el mismo efecto sobre el cuerpo, y no lo son. Hoy vas a entender qué hacen realmente los carbohidratos en el organismo, cuáles son los mitos que no resisten la evidencia y qué le pasa exactamente al cuerpo cuando el consumo es excesivo y sostenido. ¿Qué es un carbohidrato? La distinción que cambia todo. Un carbohidrato es, en su definición bioquímica, una molécula compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno que el cuerpo puede descomponer en glucosa para obtener energía. Pero dentro de esa definición caben sustancias con efectos fisiológicos radicalmente distintos. Los carbohidratos simples, glucosa, fructosa, sacarosa, son moléculas pequeñas que el intestino absorbe con rapidez, generando picos rápidos de glucosa en sangre. Los carbohidratos complejos, almidones en legumbres, cereales integrales, tubérculos, están formados por cadenas largas de moléculas que el cuerpo descompone más lentamente, produciendo una liberación de glucosa más gradual y sostenida. La fibra es también un carbohidrato, pero de un tipo que el intestino delgado humano no puede digerir. Pasa al intestino grueso, donde la microbiota la fermenta, con efectos distintos y beneficiosos sobre la salud digestiva e inmune. El índice glucémico es la escala que mide la velocidad con que un carbohidrato eleva la glucosa en sangre. Una zanahoria cocida tiene índice glucémico alto, las lentejas bajo, el pan blanco muy alto, el pan de centeno integral moderado. Dos alimentos que culturalmente se agrupan como carbohidratos pueden tener efectos metabólicos completamente distintos sobre el mismo cuerpo. La paradoja, cuando alguien dice que los carbohidratos engordan o que los carbohidratos son el combustible del cerebro, ambas afirmaciones son parcialmente ciertas dependiendo de qué carbohidrato, en qué cantidad, en qué contexto metabólico y para qué persona. El problema no es el macronutriente, es la falta de distinción. Llamar carbohidrato al azúcar y a la lenteja es como llamar vehículo a una bicicleta y a un camión de carga. La categoría existe, pero no dice nada útil sobre el efecto. No hay respuesta única sobre si los carbohidratos son buenos o malos. Hay respuestas distintas para tipos distintos de carbohidratos. Mito: los carbohidratos engordan. Esta es la afirmación más extendida en la cultura popular de la nutrición de los últimos 20 años y merece una respuesta precisa en lugar de una respuesta simple. El mecanismo real del aumento de peso es el exceso calórico sostenido, cuando el cuerpo recibe más energía de lo que gasta. El excedente se almacena. Eso implica proteínas, grasas y carbohidratos por igual. Ningún macronutriente tiene el monopolio de la acumulación de grasa cuando se consume en exceso. El argumento que suele usarse para responsabilizar específicamente a los carbohidratos involucra a la insulina. Los carbohidratos elevan la glucosa en sangre, el páncreas libera insulina para bajarla y la insulina facilita el almacenamiento de grasa. Eso es fisiológicamente correcto. Lo que el argumento omite es que la insulina también es esencial para que la glucosa entre a las células musculares y cerebrales, que su liberación en respuesta a comidas mixtas es parte del funcionamiento normal del metabolismo y que el almacenamiento de grasa depende del balance energético total, no de la insulina de una sola comida. Los ensayos clínicos que comparan dietas bajas en carbohidratos con dietas bajas en grasa, con calorías controladas en ambos grupos, muestran diferencias modestas y a menudo no significativas en la pérdida de peso a largo plazo. Un metaanálisis publicado en The Lancet, que analizó más de 53 estudios con más de 68.000 participantes, no encontró superioridad consistente de ningún patrón dietético en la pérdida de peso sostenida cuando las calorías totales son equivalentes. Los carbohidratos no engordan, el exceso energético sí. Y los carbohidratos, especialmente los ultraprocesados, facilitan ese exceso porque están diseñados para que comas más de lo que necesitas. No son los carbohidratos los que generan el aumento de peso, es el exceso, pero algunos carbohidratos hacen que el exceso sea muy fácil de alcanzar. Realidad, lo que le pasa al cuerpo con el exceso sostenido. Si el exceso calórico puntual no es el problema, ¿qué es exactamente lo que daña? ¿El consumo excesivo y sostenido de carbohidratos refinados? La respuesta tiene 3 mecanismos correctos y documentados. Resistencia a la insulina. Cuando el páncreas libera insulina repetidamente en altas cantidades, respuesta a picos glucémicos frecuentes por consumo de carbohidratos refinados, las células diana comienzan a reducir su sensibilidad a esa señal. El páncreas compensa produciendo más insulina, lo que agota progresivamente las células
células beta pancreáticas. Este proceso, sostenido durante años, es el mecanismo que lleva a la diabetes tipo 2. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 422 millones de personas viven con diabetes en el mundo, con el 90% correspondiendo al tipo 2. Glucación. Cuando la glucosa en sangre se mantiene elevada de forma crónica, las moléculas de glucosa se adhieren de forma no enzimática a proteínas del cuerpo, colágeno, hemoglobina, proteínas de los vasos sanguíneos, alterando su estructura y función. Ese proceso se llama glucación y produce compuestos llamados AGEs o AGEs, productos finales de glucación avanzada que dañan tejidos progresivamente, incluyendo las paredes de los vasos sanguíneos, el tejido nervioso y el cristalino del ojo. Hígado graso no alcohólico. El exceso de fructosa presente en el azúcar de mesa y en el jarabe de maíz de alta fructosa que se añade a bebidas y ultraprocesados se metaboliza casi exclusivamente en el hígado. Cuando la cantidad supera la capacidad de procesamiento, el hígado convierte el exceso en grasa que se acumula en sus propias células. La enfermedad de hígado graso no alcohólico afecta a entre el 25% y el 30% de la población adulta mundial, según la Asociación Europea para el Estudio del Hígado. El cuerpo puede mantener picos de glucosa de forma eficiente. Lo que no puede manejar sin consecuencias es que esos picos sean constantes durante años sin intervalo de recuperación. El exceso de carbohidratos refinados no daña de golpe. Lo hace construyendo resistencia, glucando proteínas y llenando el hígado de grasa en silencio durante años. Mito: el cerebro solo funciona con glucosa. Esta afirmación se repite con argumento contra las dietas bajas en carbohidratos y contiene una verdad parcial que se usa de forma incompleta. Es cierto que la glucosa es el combustible preferido del cerebro en condiciones normales y que en algunas células del sistema nervioso, como los glóbulos rojos, solo pueden usar glucosa. Pero el cerebro no depende exclusivamente de la glucosa dietética para funcionar. El hígado puede producir glucosa a partir de aminoácidos y glicerol mediante un proceso llamado gluconeogénesis, garantizando el suministro mínimo necesario incluso en ausencia total de carbohidratos en la dieta. Además, cuando la ingesta de carbohidratos cae por debajo de cierto umbral, el hígado comienza a producir cuerpos cetónicos a partir de los ácidos grasos. El cerebro puede usar esos cuerpos cetónicos como fuente de energía alternativa con alta eficiencia. Estudios de neuroimagen muestran que el cerebro puede obtener entre el 60 y el 70% de su energía de cuerpos cetónicos en estado de cetosis adaptada. Nuestros ancestros pasaban periodos prolongados sin acceso a alimentos ricos en carbohidratos. El conflicto real, la adaptación a usar cuerpos cetónicos como fuente principal de energía cerebral, toma entre 2 y 4 semanas de restricción sostenida de carbohidratos, durante las cuales muchas personas experimentan fatiga y dificultad de concentración. Ese periodo transitorio se usa frecuentemente como evidencia de que el cerebro no necesita glucosa, cuando en realidad es el tiempo que el metabolismo necesita para reorganizarse. Decir que el cerebro solo funciona con glucosa es como decir que un automóvil híbrido solo puede funcionar con gasolina porque eso es lo que usó la mayor parte de su historia. El cerebro prefiere la glucosa, pero tiene un motor alternativo que funciona con grasa y lo activa cada vez que la glucosa no está disponible. Realidad: los carbohidratos que el cuerpo sí necesita. Desmontar los mitos sobre los carbohidratos no equivale a concluir que el cuerpo no los necesita, equivale a precisar cuáles sí y en qué forma. La fibra dietética es el carbohidrato con mayor eficiencia de beneficio para la salud a largo plazo. La fibra soluble, presente en avena, legumbres, manzana, forma un gel en el intestino que enlentece la absorción de glucosa y colesterol. La fibra insoluble en cereales integrales vegetales añade volumen al contenido intestinal y acelera el tránsito, reduciendo el tiempo de contacto entre la mucosa y potenciales compuestos nocivos. Un metaanálisis publicado en The Lancet en 2019 que analizó 185 estudios prospectivos encontró que las personas con mayor ingesta de fibra tienen entre un 15 y un 30% menor riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer colorectal. Los carbohidratos complejos de alimentos integrales, legumbres, tubérculos, cereales sin refinar, aportan glucosa de liberación lenta que el músculo almacena como glucógeno para uso durante el esfuerzo físico. La distinción práctica es simple: un carbohidrato que viene con su fibra, sus minerales y su estructura celular original intacta, una legumbre, un tubérculo, un cereal entero, se comporta de forma radicalmente distinta en el cuerpo que el mismo carbohidrato después de haber sido refinado, concentrado y despojado de todo lo que lo acompaña en la planta. El problema nunca fue el carbohidrato, fue lo que la industria le quitó antes de vendértelo.